Bien, pues muy buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Vamos a tener hoy una clase un poquito distinta porque, como ustedes saben, estamos en semana de repaso. Entonces, estas lecciones, pues ya no las repito, eh, ya las hicieron ustedes una vez, ya las repasaron, entonces yo considero que, pues que no tiene ya mucho sentido volverlas a leer y a repasar y a comentar, puesto que ya lo hemos hecho. Entonces, la propuesta de esta clase, como todas las que han sido en semanas de repaso, es revisar algo que, que no nos haya quedado muy claro de todo lo que ya hemos visto, de lo que ya hemos comentado, de algo que todavía, eh, pues todavía nos cause alguna inquietud, algún conflicto, el no comprenderlo, el no saber cómo practicarlo. Pues bueno, mi propuesta es iniciar comentando acerca de algunos términos que se encuentran a lo largo de todo el curso y que podrían de pronto causarnos cierta inquietud por la forma en que estos conceptos se presentan. Ustedes saben que un curso de milagros, aunque no es de tipo religioso este sistema, em, dentro de él hay conceptos, hay ideas que parecen ser de tipo cristiano. Esto es así, al menos voy a comentar lo que el doctor Kenneth Wapnick siempre comentaba cuando le hacían esta pregunta: ¿por qué utilizar estos términos? ¿Por qué de tipo cristiano? Entonces voy a comentar eso. Se utilizan estos términos de tipo cristiano por dos razones, por varias razones. Primero, porque las religiones que usualmente se practican en el mundo, em, todas o la gran mayoría deriva de la religión católica, cristiana. Entonces, la mayoría de las personas en el mundo que han sido criadas bajo alguna religión y que profesan esa religión, que están apegados a ella o no, eh, la gran mayoría son católicos. Preeminentemente la religión católica y sus derivados de ella en el cristianismo son los que más abundan en el planeta Tierra, ¿sí? Porque alguna vez le preguntaron al doctor Wapnick, ¿y por qué no hay conceptos, no sé, budistas o islámicos? Bueno, es que el Islam, aunque deriva de la religión católica y cristiana, de la práctica judeocristiana, el Islam no es la religión más prominente en el mundo, pero la religión católica sí, el cristianismo sí. Entonces, lo que sucede con esto es que muchas personas en el mundo que han surgido de esta práctica, de estas religiones, em, ahora se ven en una gran resistencia a ellas, porque estas religiones, pues lo que enseñan principalmente, y no quiero decir que siempre ni todas, pero mucho de lo que enseñan es precisamente esto de reforzar las ideas del pecado, de la culpa y del miedo. Y esto, pues a nadie nos hace felices. Mucha gente que todavía practica estas religiones posiblemente se sientan bien con ellas, se sientan a gusto con ellas y todavía alcancen a, a tener experiencias de verdadera paz, de verdadera felicidad,
de verdadera quietud y sensación de seguridad y de plenitud, pero parece ser que la mayoría no. A la mayoría ya nos hace mucho ruido estas ideas de culpa, de ser culpables, de ser pecadores, de tener que sacrificarnos por alcanzar un cielo que a lo mejor nunca vamos a poder alcanzar. Y entonces ocupa un curso de milagros estas ideas para resignificarlas, para darles un nuevo significado a la luz solamente de su sentido psicológico. Es decir, todos estos conceptos religiosos o cristianos se estudian en este curso desde un sentido psicológico, de lo que ocurre en la mente. Se les encuentra, digamos, su resignificado en la mente. No tienen que ver con prácticas ni ritualísticas ni nada por el estilo. Esa es una de las razones. La otra razón es porque es Jesús quien dicta este material. Y a Jesús siempre se le ha relacionado con la religión católica y con el derivado del cristianismo, en el cristianismo. Entonces se piensa que como este curso lo dicta Jesús, entonces tiene que ver con lo católico o con lo cristiano. Ciertamente este curso lo dicta Jesús, al menos lo que se conoce desde los inicios del dictado de este material. Él se presenta con Helen Schucman así, de esa manera. Él dice ser Jesús. La voz que ella escucha dice llamarse Jesús. Pero esto es para que ella tenga, digamos, una mejor comprensión, una mejor relación con el material que está recibiendo. No porque realmente sea Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús ya no existe, Jesús ya no está. Ya no hay un Jesús en el mundo, pero lo que sí hay es la mente que ocupaba Jesús. Pero para dictarle este material a Helen Schucman, que era una persona que además no era de ningún tipo de religión, que era atea, ella misma se decía atea, pero que en sus orígenes, en su familia, se practicaba el judaísmo, ella era judía. Entonces, hablarle a ella en su mente, diciéndole que la que le habla es otra mente, para ella hubiera sido una locura. Si fue de hecho una locura cuando ella escuchó la palabra Jesús. Entonces, si ella hubiese escuchado, soy el espíritu del amor, o soy la mente del amor, o la mente que está fuera del sueño, ella seguramente con su forma habitual de ser, seguramente hubiera cerrado su libreta, hubiera dejado todo y no se hubiera prestado a recibir este material. Entonces, le llega el nombre de Jesús y ella, digamos que considera más la posibilidad de poder atender a alguien que se hace llamar Jesús y no a alguien que se hace llamar espíritu o espíritu de amor. ¿Sí? Esa es otra razón. La otra es porque se pudo haber llamado Jesús o Luis o Juan o Pedro o como fuera. La cosa es que esta mente de Jesús, del Jesús que vivió en el mundo o en apariencia vivió en el mundo, es un ser que lo que viene a enseñar aquí es el amor a través del perdón. Entonces, esa es otra de las razones por la que estos términos cristianos están incluidos en este curso. Pero
nunca tendrán que ver desde el punto de vista religioso, institucional o habitual, ¿sí? Es por estas razones. Entonces, pues vamos a revisar, si a ustedes les parece bien, vamos a revisar algunos de estos temas o algunas de estas ideas, conceptos, solamente para clarificarlos, para que no nos queden huecos ahí de falta de entendimiento y podamos comprender mejor lo que siempre leemos y lo que siempre practicamos. Sí, Mariana, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Em, Mariana. bueno, recién me conecto, así que no sé, a lo mejor ya lo comentaron antes, pero en relación a lo que estabas diciendo recién, Helen era, o sea, sí, era de familia judía, pero contaban que tenía una niñera que era católica y que la llevaba a la iglesia y que además ella Ujú, había leído la Biblia porque le gustaba la forma en que estaba redactada, o sea, le gustaba como en un sentido literario más que ujú, religioso. ujú. Entonces era un material que para ella era familiar, más allá de que no era católica o cristiana practicante, pero no le era ajeno, digamos, los términos en los que le hablaba Jesús. Claro, claro, exactamente. Y de hecho, Helen, que siempre se consideró a sí misma como una buscadora espiritual, siempre buscaba la espiritualidad o a Dios, no sé si se lo planteó ella de esa manera, en esos términos de buscar a Dios, pero parecía que siempre lo estaba buscando y ella creía que lo encontraba en las religiones. Entonces, cuando se presenta estas oportunidades de que tenían estas niñeras católicas o evangélicas, ella pues accedía a acompañar a su niñera a la iglesia, a Claro. entrar y rezar el rosario. Y se sabe que hasta el último día de su vida de Helen, cuando su esposo sacó todas sus cosas de su departamento para, pues bueno, para regalarlas, para pues simplemente deshacerse de ellas, para no tenerlas ahí. Se sabe que el esposo encontró en un cajón muchos rosarios de estos collares de cuentas, ¿no? Para rezar el rosario y Ujú. muchas medallas de la Virgen, muchas medallas de Jesús, muchos crucifijos incluso. Ella los tenía ahí. Obviamente el Señor, pues sí se deshizo de todo eso porque él sí era netamente judío y se deshizo de todo eso, pero ella conservaba eso en aras de poder encontrar a través de ello lo que ella estaba buscando. Entonces, al no serle ajeno Jesús a ella la forma en cómo él hablaba, es por eso que accede de alguna manera también a, a recibirle, ¿no? A escucharle. Pero bueno, sí, muy claramente Jesús lo explica en muchos pasajes del libro, que no tiene nada que ver esto con ninguna religión, antes bien, la vas a resignificar. Los conceptos cristianos los va a resignificar para que nos queden más claros y para que sepamos cómo operan esos conceptos en nuestra mente, más que en lo religioso de nuestras vidas. Ujú. Muchas gracias, Mariana. Entonces, aquí en el libro hay muchos conceptos de este tipo. Y no sé, se me ocurre, por ejemplo, en este momento, hablar de la palabra pecado. La palabra pecado es una palabra que abunda en la Biblia. No sé si en otras escrituras sagradas del mundo se encuentre, pero en la Biblia ciertamente se encuentra y se encuentra muchas veces. Nosotros entendemos como pecado algo muy malo que hicimos contra alguien o contra Dios.
porque de hecho la Biblia menciona la palabra o el término pecado original, y que aparentemente es este asunto en donde Adán y Eva desobedecen a Dios, las indicaciones que Dios les da, y terminan haciendo lo contrario a lo que Él les dice que hagan, y como se descubren a sí mismos desnudos, pues finalmente tienen ellos intimidad, tienen ellos relaciones sexuales, y a esto es a lo que la Biblia le llama el pecado original, porque a partir de ese pecado original, de ese supuesto pecado original, entonces es que se derivan otras sentencias, ¿no? Que parirás a tus hijos con dolor, que ganarás el pan con el sudor de tu frente, y a partir de ahí, entonces el sexo, la sexualidad y la actividad sexual se ven como un verdadero pecado. Todavía hoy, en pleno año 2022, el sexo, la sexualidad siguen siendo tabúes, siguen siendo temas que no se hablan abiertamente, porque tienen esa connotación de pecado. Entonces, aparentemente lo que nosotros hemos aprendido es que el pecado es eso, algo malo que hicimos contra Dios, algo que Él no nos ordenó hacer y que nosotros lo hicimos porque quisimos, y que de ahí se deriva toda la humanidad, porque pues toda la humanidad deriva de que dos personas en algún momento tuvieron sexo. Y cualquier otra cosa, cualquier otra situación o actividad que tenga que ver con algo malo que nosotros hicimos y que nos cause mucha culpa, la religión católica le llama pecado. Al mentir le llama pecado. Al no seguir los mandamientos le llama pecado. Al no vivir dentro del sacramento del matrimonio le llama pecado. Entonces, es todo lo malo que una persona hace. Eso supuestamente es el pecado. Entonces, un curso de milagros resignifica esta palabra, resignifica este concepto, y dice que el pecado, hay muchas acepciones acerca del pecado en un curso de milagros, pero una de ellas, por ejemplo, dice que el pecado es una falta de amor, que no es algo horrible que hayas hecho y que merezca castigo, solamente es una falta de amor. ¿Qué quiere decir falta de amor? Falta de amor quiere decir no que alguien no me ame o que yo no ame a alguien, desde el concepto también equivocado que tengo de amor. Falta de amor significa que la única fuente de amor, que es Dios, yo he querido separarme de ella, de esta fuente de amor. Al quererme separarme de la fuente del amor, pues obviamente me falta el amor. Eso es un pecado, lo que un curso de milagros llama pecado. También dice que el pecado es un error de la mente, de haber creído algo que no tiene nada que ver con lo que Dios creó, con la realidad que Dios creó. Es un error de percepción. Y como todo error, no requerirá castigo, sino requerirá corrección. Todo error se corrige, no se castiga. Y es evidentemente muy contrario a lo que la religión dice, que todo pecado se castiga. Y un curso de milagros nos dice que no necesitas castigo, no mereces castigo, solamente mereces corrección, necesitas corrección,
Necesitas corregir el falso concepto que tienes de ti mismo y de Dios. A eso es a lo que un curso de milagros le llama pecado. Y utiliza la palabra porque el ego la utiliza, no porque Dios la utilice. Por eso un curso de milagros habla de pecado, porque el ego utiliza eso. No porque el Espíritu Santo lo utilice ni Dios lo utilice. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro lo que es pecado? ¿Sí? No hay ninguna, pues no nos atoramos con este concepto en ningún momento. Yo pienso que a estas alturas de nuestro estudio y de nuestra práctica, yo puedo pensar que ya no nos atoramos con esa palabra. Sin embargo, eso no quiere decir que, mm, que en nuestra mente no haya una creencia en la idea del pecado tal como la hemos aprendido. Es decir, siempre que sentimos culpa y que sentimos miedo por un castigo que se nos vaya a hacer en relación a esa culpa que sentimos, en realidad estamos diciendo que hemos cometido algo malo en el pasado, que ha habido algo que cometimos, que hicimos mal. Por eso sentimos culpa. Si ya no sintiéramos culpa, quiere decir que la idea de pecado estaría totalmente erradicada de nuestra mente y no lo está. Pero intelectualmente, pues parece que podemos entender cómo es que explica un curso de milagros la idea de pecado. Sí, Mariana. Sí, yo iba a decir algo de eso, que en mi caso, por ejemplo, yo intelectualmente no creo en el pecado y me parece incluso que no tiene ningún sentido creer que uno podría hacer algo contra Dios. O sea, no, es como que no tiene sentido siquiera el planteo, Pensarlo. ¿no? Pero sí, por supuesto que noto en mí esas cuestiones, ¿no? Como de miedo a que pase algo, de miedo eh, que hay como un miedo al castigo en el fondo, ¿no es cierto? O Ujú, como una especie de fantasía de congraciarme con la divinidad para que todo me salga bien, ¿viste? A ver qué puedo hacer para que Dios me ujú, ayude en esto. Todavía está eso. Obviamente trato de notarlo y de que sea consciente, ¿no? O sea, no de que ujú. pase ahí por debajo. Pero, pero bueno, sí, o sea, estar está. Lo que Sí, pasa es que en realidad el concepto lo entiendo y bueno, cuando lo capto en mí, bueno, nada, me causa gracia, pero bueno, sí, o sea, sería, nada, estaría mintiendo si diría que no, yo ya no creo nada de claro, eso porque no es así. claro. En Y el fondo, obviamente ujú, sí, no, que obviamente después, dependiendo de la situación, es como peor, ¿no? Porque cuando uno se encuentra ante una situación grave, o sea, ahí viste que todo el mundo dice que cuando el avión empieza con turbulencia, todo el mundo se vuelve religioso y empieza a rezar, ¿no? O sea, es exacto, como que también exacto, dependiendo de la situación. exactamente. A eso iba precisamente, a que recurrimos a Dios cuando algo se pone mal aquí, recurrimos a Él porque pensamos que el castigo viene de Él, viene de parte de Él. Ajá. Lo cual implica que me siento culpable, aunque no sea eso tan evidente para mí o yo no esté tan consciente de eso, implica que yo me siento culpable de algo que hice en el pasado, que fue muy horrible
y que además lo hice contra Dios, porque claramente pienso que el castigo puede venir de Él. Por eso es que ahí me vuelvo religioso en las turbulencias del avión. Ajá. Entonces, a eso era lo que iba precisamente. Intelectualmente podemos comprender este concepto desde otro punto de vista, pero qué bueno que podemos darnos cuenta de que en realidad esa idea de pecado sigue todavía muy inmersa en nuestra mente y rige muchas cosas en nuestra vida. Nada menos cuando yo lo noto, en mí. Cuando, no sé, cuando me duele algo, que me duele fuerte, ¿no? La cabeza, una muela o el estómago, y inmediatamente sale de mi boca la palabra así como de, ay, Diosito, como diciendo, no, no me hagas esto, porque eres tú el que me lo hace, ¿no? Me estás castigando de esta manera. Entonces, eso está ahí bien metido y no nos damos cuenta, ¿no? Por eso es nuestra necesidad de seguir ocupando estas herramientas que se nos dan, para que eso se elimine. ¿Por qué tendría que venirme Dios a hacerme algo a mí? Esto implicaría que realmente yo pude hacerle algo a Él primero. Y como dijo Mariana, ¿cómo voy a poderle yo hacer algo a Dios? Es algo absolutamente sin sentido. Sí, Entonces, incluso, no, perdón. sí, no, adelante, adelante. Que incluso está también la concepción como de que Dios me manda pruebas, o sea, porque el que no quiere pensar en castigo lo piensa como pruebas, Como ¿no? O sea, para que prueba. yo sea mejor, para que pruebe mi fe. Entonces Sí, es como que sea por un lado, sea por el otro, te manda cosas negativas, ¿viste? Es como que exacto, exacto, claro. Y las pruebas, finalmente, ¿qué serían? Si no situaciones o cosas difíciles, porque si no, entonces no sería una prueba, ¿no? De alguna manera, benévolamente visto o veladamente visto, pero siempre estoy pensando que se me va a castigar y que además de todo es Dios el que me va a castigar. Y le puedo decir la vida, el destino, el universo, el cosmos, y le puedo llamar como yo quiera, pero en realidad pienso que es Dios el que me está castigando. Entonces, bueno, lo importante es, al menos por ahora, que podamos hacer esta eh, clara observación de que intelectualmente entiendo este concepto, entiendo cómo lo maneja un curso de milagros, pero que porque yo lo entienda no quiere decir que yo ya no tenga esa idea y que por eso voy a seguir trabajando, que por eso sigo utilizando las herramientas que se me proponen aquí. Vamos a ver otra idea. ¿Cómo cuál se les ocurre? Me vino a la mente la palabra salvación. La palabra salvación es también claramente un concepto cristiano. ¿De qué me tendría yo que salvar? No me tengo que salvar de esas pruebas o de esos supuestos castigos o del ataque de los demás o am, de qué me tengo que salvar. ¿A qué se refiere un curso de milagros cuando habla de salvación? ¿Qué entienden ustedes por esto? y del curso yo entiendo que salvación es salvarme de mis propias ideas equivocadas, vendría a ser. O sea, digamos que no, Sí, lo único que tengo que hacer es corregir mi mente y salvarme de eso, de la percepción errada. claro.
El curso me dice eso. Las religiones, pues, me dicen otra cosa, ¿no? Me dicen que yo me tengo que salvar, pues, del infierno, ¿no? De la tentación del demonio, De sí. la tentación, del demonio, del infierno, del diablo. De eso me tengo que salvar. Pero, ¿y qué más tentación o qué más demonio o qué más infierno que el que yo me hago a mí misma con mis propias ideas? Eso es Gaby, lo ¿puedo que... terminarte, Mariana, o quieres comentar algo? No, adelante, adelante, mire, Gracias, adelante. buenas noches. Buenas Estoy para noches. acá, pero sí, este tema me está... Pues yo ando movida, de hecho me estaba observando con un ego abismal de un tiempo para acá. Aunque comprendo, aunque escucho el curso, ya perdí mis lecciones, a veces estoy muy enojada. Obviamente, todo lo que tú explicas y yo leo junto con todas, lo entiendo. Pero ahorita Mariana comentaba, yo no creo en el pecado, pero a veces me siento pecadora, me doy cuenta. Ujú. O le podemos llamar de otra manera, culpable o fuera de lo correcto, no sé, cualquier expresión que al final solo son símbolos. Entonces, esta semana justamente yo me vengo dando cuenta que todavía estoy peor. Y peor, pues implica un juicio a mí misma, me estoy juzgando, pero honestamente sí siento que mi paz ha desaparecido por periodos muy largos. Cuando yo venía sintiéndome de alguna manera tranquila Ajá. en mayor parte del tiempo, ya sé puedo dejar porque algo de ahí no me agrada, porque otra vez sale el ego. Claro. Y que ya mis hijas ya me cansaron porque una tiene 30, la otra 27, la otra 23 y la más pequeña tiene 19. Y yo me siento cansada, pero me siento culpable si les digo, oiga, chiquitas, ya váyanse a vivir a... Es más, yo les voy a dar un departamento. Aunque tenga un costo, no es tanto por el costo, es porque ya son adultas y porque yo veo que mantenerme ante esas situaciones, aunque así debiera de ser porque ellas son adultas, me cuesta mucho trabajo. Entonces me siento confundida entre la culpa de son mis hijas, entre, sí, honestamente, sí, ya quiero que se vayan. Sí, ya quiero que se vayan y las amo con toda mi alma, pero ya quiero que se vayan. Porque Sí. cuando se fue la más grande y ahora la segunda, yo me sentía descansada, ¿no? Sí. Y entonces me siento pecadora y me siento juiciosa y me siento peleonera y me siento envidiosa y me hago el harakiri de una manera que estoy desesperada, Gaby. Gracias, Mariana. Sí. Lo entiendo, pero y me enjuicio mucho y aún sabiendo que todas estas cosas que estoy aprendiendo, nuevos conceptos, se están instalando, sale la culpa. Ujú. Entonces, me crucifico de una manera, creo que ya lo resumí, creo que ya me sintieron que estoy en una ansiedad, en un ego muy fuerte, muy grande, y que me Ujú. juzgo mucho por estar en ego. Me gustaría oírte, Gaby, porque, y bueno, a quien quiera compartir, porque me he sentido muy agobiada, muy mal. Sí, mire, pues gracias, gracias por tu compartir, gracias por tu confianza. Mira, precisamente aquí podemos tocar esos dos conceptos, el concepto de la salvación y el concepto del juicio, que es otro concepto también religioso, ¿no? Y aquí vemos con lo que nos está diciendo Mireya, que nadie en realidad nos está juzgando, nos estamos juzgando a nosotros mismos, a nosotras mismas, con las ideas que yo albergo, con las ideas que alberga mi mente. Esas son las únicas que me juzgan a mí. Ni te juzgan tus hijas, ni te juzga nadie, ni te juzga Dios. Te juzgas tú sola. Y de eso es de lo que tienes que salvarte.
de tu propio juicio. A veces, Gaby. Por ejemplo, mi hija de 23 años, que sería, por decirlo, bromeando, mi segunda camada, las grandes sí me dicen, es mi responsabilidad, tengo 30, tengo 27, pero la de 23, que todavía vendría siendo de las pequeñas, sí me dice, es que no me quiero ir. Y yo digo, pero es que yo sí quiero que te vayas. Y siento mucho miedo de herirla, ¿sabes? Entonces es algo que me cuesta. Y cuando oigo a nuestro compañero Fermín, no sé si creo que lo conocemos, Sí. me identifico mucho porque yo a veces digo, es que yo ya sé que es regresar amor y mirarlas con amor y las miro con amor, pero también sí me doy cuenta que yo sigo fungiendo en muchos papeles que ya no me corresponden. Claro, claro. Entonces, ¿qué implica esto? Mire, que quieres mirar a tus hijas con amor, como él seguramente también quiere, pero aquí ¿quién hace falta ser mirado con amor? El Espíritu Santo, al cual hoy le dije, te entrego estos sentimientos porque pues a él no le puedo mentir y sí siento así como, niña, ya estuvo, ¿no? Y me enojo. No abusen. Y entonces sale el ego, o sea, ya no sale el amor. Después me pude calmar un poco y sí decirles, miren mis amores, yo estoy hoy, mañana quién sabe. Ustedes necesitan aprender a vivir conmigo y sin mí. Y yo sin ustedes, porque, y de hecho hablé de esto, yo soy una mujer mayor que ustedes y aún así podría, ustedes son jóvenes y también van a poder, como dándoles esa confianza para que no sientan miedo de dejar a mamá. Pero también al mismo tiempo yo me escucho como justificando mi culpa. Claro. Como queriéndola arrollar un poquito, ¿sabes? Me Claro. confundo. Claro, claro, mire. Entonces, aquí no es el Espíritu Santo el que necesita ser observado con amor. Es que necesito yo observarme con amor. No a ellas, no a ellos, no a él. Es a mí misma a quien necesito observar con amor. ¿Y cómo te observas desde el amor o con amor? Mire, pues precisamente no juzgándote. Serena. Precisamente no juzgándote. Porque juzgándote implica que tú has sido culpable de algo. Y tú no has sido culpable de nada. Esa es la crucifixión que estoy haciendo yo misma. Dios jamás me ha hablado de una crucifixión como la que él tuvo, que puede que ya lo leímos, ¿no? La crucifixión era porque así era, porque el Padre, el Creador, así lo dispuso. Y el Hijo, pues escuchó. Aún hablábamos con dolor o sin dolor, es un hecho que se está suscitando. Y el Espíritu Santo me lo está mostrando, porque sí lo muestra. La crucifixión no fue una idea de Dios. La crucifixión no fue una idea de Dios para su hijo. Pero su hijo, al estar representando un papel en el sueño, lo representa de esa manera. Y en esos años, eso se representó precisamente en una cruz, clavándolo a una cruz. Pero ahora ya no hay cruces, mire, ni hay clavos, ni hay espinas. Sin embargo, de todas maneras te crucificas. De todas maneras te clavas espinas, te clavas clavos a tu propia cruz, que es tu juicio a ti misma, porque crees que eres culpable de algo. De que si les dices a tus hijas que, pues, bueno, que a lo mejor ya es hora que busquen su camino, que vean su vida, te sientes culpable de dejarlas, de abandonarlas, te estás juzgando como una mala mamá. Como desobligada o como irresponsable.
Y esos son los juicios que tienes que soltar. Mire, porque nadie te los está haciendo, solamente te los estás haciendo tú. El hecho de que podamos decirle en algún momento a un hijo algo que puede parecer no grato a sus ojos o a los ojos incluso de la sociedad, eso no quiere decir que no sea amor. El amor es firme también. Desde el amor, viéndolas a ellas con amor, desde el amor podrías decirles que, bueno, que ya vayan desfilando, Ahuecando el ala. como decimos aquí, ahuecando el ala. Y es con Exacto. todo mi amor, de verdad. Yo sé que también las voy a extrañar porque yo he vivido con ellas siempre. Pero también de repente se vuelve un caos. Los perros, los gatos, mis hijas y yo, y nos ponemos como perros y gatos. Porque hay estrés, porque no hay paz. Y ahí yo sé que necesito estar en paz yo, pero en paz no quiere decir esta parte de los límites con amor, ¿no? Exacto. Ya tienen 27, ya tienes 23, estás haciendo muchas cosas y que yo no me entrometo aún siendo tu mamá porque sé que eres grande. O sea, tienen un pro, pero también pues ciertos límites. Claro. Eso también Pues, implica verlas con amor y verte a ti misma con amor. Pero y ahí me pierdo principalmente, por esa creencia que traigo de la mamá que todo lo perdona, de la mamá que se pone para que caminen encima de ella, que la mamá da la vida. Y la verdad es que no, yo no quiero dar mi vida ya cuando a veces algunas cosas me son complicadas. Ya no, ya están en capacidad de hacerlo. Son abundantes tal cual uno de nosotros, ¿no? Todos. Esas creencias. Gracias, gracias, Gaby. Gracias, chicas. sí, es eso de lo que te tienes que salvar. De hecho, hablando de la salvación, es eso de lo que siempre tenemos que salvarnos. No tenemos que salvarnos de nada de lo que esté ocurriendo afuera. Tenemos que salvarnos de las ideas que tenemos en nuestra mente con respecto a lo que parece que está ocurriendo afuera, porque son esas ideas o esos juicios o interpretaciones o creencias las que realmente nos están haciendo daño. Ajá. Y yo te puedo asegurar que ni siquiera son tus hijas que vivan todavía ahí. Son las ideas que tienes con respecto a esas situaciones. Mire, las que te siguen haciendo daño. Son esas de las que te tienes que salvar, son esas las que tienen que ser perdonadas o liberadas, entregadas, para que tú experimentes paz, tanto si tus hijas se quedan como si se van. Porque en algún momento se van a ir. En algún momento de su vida se van a ir. Y si tú no estás en paz, tampoco vas a estar en paz si ellas se van. Entonces, tú requieres la paz ahora, en este momento, para ti, para tu mente, para que si se quedan, estás en paz y para que si se van, estás en paz. Sí, Mariana, te escuchamos. Sí, no, yo lo que quería comentar es que cuando me encuentro yo en alguna situación, a lo mejor, bueno, diferente en la forma, pero en el contenido lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, renuncio a mi trabajo, no renuncio porque también siento que me angustia y que es eso lo que me quita la paz, o que le doy vueltas a una decisión, ¿no? De qué hago porque tengo miedo que tenga consecuencias negativas, que después sea peor. Trato como de recordar que, bueno, el guión es el guión y está pasando esto y no importa lo que yo haga. O sea, por más que yo esté convencida de que lo que yo hago es súper importante, en realidad no importa. Entonces, es como que eso, digamos, de todas maneras algo hay que hacer, ¿no es cierto? Porque si creemos que estamos acá, alguna cosa hay que hacer, pero como tener esa idea de fondo es como que le resta peso, ¿no? a la decisión que uno toma, porque pareciera que con cada decisión va a haber consecuencias terribles.
Ajá, como la hubo con el supuesto pecado, ¿no es cierto? O sea, de ahí viene, yo pequé contra Dios y tuvo unas consecuencias catastróficas, entonces ahora tengo ajá, que tomar esta decisión y va a tener otras consecuencias catastróficas, qué sé yo. Me voy a ujú, quedar sin dinero, en mi caso, en el caso de Mire, mis hijas, no sé, se van a sentir dolidas o no me van a hablar o lo que sea. Entonces, a mí me parece importante eso, ¿no? El recordar, aunque sea uno lo tenga en el fondo, el que en definitiva no importa lo que uno haga o no haga. No es tan importante, o sea, no tiene ese peso relevante que nosotros creemos que tiene. exacto. A eso precisamente iba yo. La idea del guión o del sueño no es un concepto cristiano precisamente o religioso, no viene ahí, pero sí viene en un curso de milagros y se refiere a este contenido de la mente. Cuando cree que se separó, inventó, fabricó todo esto, ¿sí? Y como esto ya está fabricado, ya está soñado, ya está hecho, ya está terminado, entonces, ¿qué importa lo que hagas? ¿Qué importa si se van o si se quedan? Lo que sea que suceda está ahí en el guión y tú no tienes responsabilidad sobre eso. Sobre lo que tú tienes responsabilidad, y es la única responsabilidad que tienes, es elegir la manera en cómo quieres sentirte respecto a eso que ocurre, ¿sí? Si ahorita tus hijas no se van a pesar de la edad que tengan o las actividades que ellas ya tengan, pues es que de esto va el guión para ti. Mire, así va el guión para ti. Aunque quisieras que se fueran, ellas están ahí porque para algo ellas están ahí. Ujú. No es un error que ellas estén ahí. El guión va así porque eso lo tienes que ocupar tú para eh, elegir otra forma de sentirte respecto a eso, para que eso pueda ser perdonado. Elegir otra forma en cómo nos sentimos respecto a algo, eso es lo que significa el perdón. Le retiro todo el significado que yo le había dado a esto y ahora espero que se me dé otro significado. Eso es el perdón. Entonces, si de esto va el guión ahora, no hay realmente por qué preocuparse y por qué angustiarse y por qué vivir así. Mire, yo sé que mientras está viviendo, mientras está pasando por esa situación, nos cuesta trabajo pensar que, bueno, esto es guión y pues no tengo nada que hacer. Pero ahora tú sí sabes que hay algo que puedes hacer y es sentirte de otra manera, decidir sentirte de otra manera. No luches contra el guión, no luches contra ti, porque de alguna manera seguirte juzgando es luchar contra ti misma. Entonces no luches contra eso, porque es una lucha en la que la única que pierde eres tú. ¿Y qué pierdes? Pues tu paz. Entonces, el guión va de eso. Mire, ahora, en este momento, parece que el guión va de esto. Pues déjalo que corra y tú haz tu trabajo mental. No te enganches con el guión. Solamente haz el trabajo que tú tienes que hacer en tu mente, que es reconocer, ujú, que es reconocer que tú has decidido sentirte como te sientes y que ahora te puedes decidir, que puedes decidir sentirte de otra manera. Eso es todo. Porque si no hay un reconocimiento de que tú has decidido sentirte como te sientes, entonces la sanación no empieza. Tienes que reconocer que tú has decidido sentirte como te sientes.
pero que ahora puedes decidir por sentirte de otra manera. Y es cuando ocupas al espíritu y le entregas todo eso que tú sentías, todo eso que tú habías elegido sentir, que esa había sido tu decisión y que ahora quieres decidir por él. Y cuando tú sientas paz, lo que menos va a interesar o lo que menos le interesa a la paz es qué ocurre en el guión. Si tus hijas siguen en tu casa o si se van. Eso ya no importa para la paz. Y no sé, espero que hayamos podido ayudarte un poco, mire. Bueno, anda Gaby, manejando. Sí, sí, Lucía. bueno, como un comentario también, porque me siento así como identificada en lo que está pasando, Mireia, porque estoy viviendo algo parecido, pero me he podido apoyar en todo en todo este trabajo que estamos haciendo y he adoptado solamente en que cuando entro en conflicto, eh, primero voy a mi sentir, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Cuando descubro lo que estoy sintiendo, lo vivo, no lo evito. No lo Sino que rechazas, exacto. no, entonces voy ahí y yo sé que va a haber algo que voy a encontrar y normalmente encuentro eso. Pero esto no ha sido así como a la primera, sino que he estado en permanentemente diciéndome que tengo que sentir lo que me está pasando, porque si no lo siento no logro identificarlo. Y cuando llego a encontrar algo, claro, siempre encuentro culpa, que no lo hice bien, no lo hice bien como madre, siempre queriendo hacer desde este personaje de mamá, haciendo las cosas como yo quería que la hicieran. Entonces desde ahí yo me he empezado a mirar que esas culpas son las que me llegan muchas veces a estas dificultades, a estos encuentros con mi hija, pero eso es mío. Y como dices tú, este guión es para mirarlo nomás y sentirlo y no reforzarlo, sino que llevarlo a esa comprensión de que esto es mío, yo lo siento y yo lo voy a sanar. Desde ahí, Claro. y no intervenir tanto en la discusión porque le estoy dando validez más encima al guión. Entonces me retraigo y lo siento y desde ahí comienzo a conocerme y que esto viene desde mí, que yo lo estoy pensando y me empiezo a alejar de eso, ¿no? Es como un alejamiento para poder uno mirarse, porque todo parte desde ahí, Sí, del sentirse. exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lucía. Y de hecho, siempre les he comentado y comento en otros grupos que es muy importante preguntarnos a nosotros mismos cómo me estoy sintiendo yo ante esto. Y ser honestos con eso, con esa pregunta. Al responder esa pregunta, no estoy sintiendo paz. Porque si tú quisieras evitar cómo te sientes, harías eso a un lado y dirías, no pasa nada. No, todo está bien. Y no está nada bien. Entonces, no lo evites, no lo trates de quitar, porque eso es algo que es tuyo. Tú lo estás pensando. Entonces, velo cara a cara, reconoce que tú has elegido sentirte así y entonces a partir de ahí, ahora sí hay una nueva elección. Haces una nueva elección por el espíritu en tu mente y a él le entregas esa decisión equivocada que habías hecho. Habías decidido por el ego, habías decidido por el error, habías decidido por el juicio. Bueno, pues ahora lo entregas y tiene que venir, aunque sea un instante de paz. En ese instante de paz te reconstituyes, porque ahí
puedes ahora sí ver ese guión desde fuera. Y te das cuenta que no eras tú la que estaba pasando por esa situación. Era la situación la que estaba pasando por ti. Son dos cosas bien distintas. Era la situación la que estaba pasando por ti. Tú sigues aquí, siendo presencia. Y la presencia es inamovible. Tú no eres la que pasa. La presencia no pasa por las situaciones. Son las situaciones las que pasan por la presencia o la conciencia. Entonces, solamente quédate en ese estado presente y ve pasar todo, sabiendo que es, pues sí, casi literalmente como una cinta de película que está corriendo y que tú solamente la estás viendo. Pero primero tuviste que haberte dado cuenta que el sentirte de una manera había sido elección tuya. Eso sí remedia todo, porque te da a ti, que eres la mente que toma decisiones, te da a ti una oportunidad de, pues, de hacer otra elección. A veces pensamos que con las cosas que ocurren y las cosas que vivimos y las situaciones que vivimos, no tenemos ninguna oportunidad. Y sí la tenemos, pero necesito primero ir adentro y ver cómo me estoy sintiendo y ver que yo elegí sentirme así y poder elegir otra cosa. Es entonces cuando me siento tranquilamente o me siento en paz a poder ver pasar las escenas del guión. Y ya no me ocupa tanto qué es lo que está ocurriendo ahí. Si los hijos o las hijas se van o no se van, si cambio de empleo o no cambio de empleo. Ya es una cinta que yo estoy observando desde fuera. Ya no estoy yo metido ahí en la cinta. Ujú. Y hablando de estos conceptos cristianos para resignificarlos, aquí podría entrar muy bien el concepto de expiación. ¿Y qué es entonces la expiación? La religión dice que la expiación es esta forma de quitarte a ti el pecado y por ende la culpa por el pecado, ¿sí? Se te quita el pecado, se te quita la culpa, pero solamente si tú pagaste algo, si tú hiciste algún sacrificio para que eso se quitara, si tú hiciste una penitencia, de alguna manera pagaste esa culpa, de alguna manera vino un castigo. Y la expiación que un curso de milagros propone es algo muy distinto. Ciertamente la palabra expiación quiere decir eso, quitar el pecado o quitar la culpa, pero ya no desde el sacrificio ni desde el castigo, sino que la expiación o ese quitarte la culpa o la creencia en el pecado es una respuesta que Dios da en tu mente cuando tú crees que te separas o que has podido separarte. Él inmediatamente responde con la expiación, retira esta idea de que pudiste haber cometido algo muy malo y que te puedes sentir culpable por eso, y te muestra que tú sigues siendo tal como Él te creó y que todo en la creación permanece tal como Él lo creó, que no ha habido ahí ningún cambio, que tú no has podido separarte, que es imposible que te hayas separado. Por lo tanto, que es imposible que hayas pecado y que es imposible que puedas sentir culpa. El Hijo de Dios no puede ser culpable. Si Dios lo creó inocente, no puede ser culpable.
Entonces la expiación es lo que te muestra o lo que te enseña que a pesar de todo lo que tú hayas podido creer acerca de ti, de todos en el mundo y del mundo mismo y de Dios, solamente son errores, son equivocaciones que corregirá la expiación. Que tú como espíritu puro, perfecto, que Dios creó, como mente creadora que Él creó, sigue siendo igual. Eternamente tu condición espiritual no se ve alterada por tu sueño o por tu error. Y entonces, nada más para eliminar el error y que no te sientas culpable, procede la expiación. Pero tú tuviste que haber perdonado, tú tuviste que haber detectado cuál era el error para entregarlo. Inmediatamente procede la expiación a decirte, pues mira, nunca te equivocaste, nunca hubo error alguno, no puedes ser culpable de nada. Y esto ocurre solamente en tu mente, no ocurre en el mundo, ocurre en tu mente. El que tú ya no sientas culpa, no vas a sentir miedo de un castigo futuro, ni vas a creer que cometiste algo horrible en el pasado. Cuando ya no sientes culpa, todo lo que le sobreviene a la culpa, el dolor, el sufrimiento, la angustia, el pesar, el agobio, la preocupación, tiene que ser eliminado, porque son aspectos de la misma culpa. El otro día hablaba con una persona que es también divulga el curso aquí en México y bueno, él es como muy conocido, ¿no? En muchas partes del mundo. Y el otro día me decía, oye, me gustaría que hiciéramos algo juntos, alguna charla, algo así de manera presencial, porque a mí me gustaría hablar de la vergüenza, dijo él, porque yo creo que la vergüenza es la raíz de todos los males aquí en el mundo. Yo me quedé pensando un poquito y le dije, pues mira, si gustas, lo hacemos, lo platicamos, lo hacemos, lo concretamos. Pero sinceramente creo que la vergüenza no es otra cosa que culpa. No está la vergüenza y aparte la culpa. Es que la vergüenza es culpa de haber hecho algo malo, de sentirte inconveniente, de sentirte insuficiente, de no ser lo suficientemente bueno. Y eso es culpa. Entonces, no hay diferencia. Bueno, él dice que la hay. Yo no la veo. Yo pienso que son exactamente lo mismo. Entonces, de esta sensación de carecer del amor de Dios, lo cual dice el curso que es el pecado, la falta de amor, de esta sensación de carecer de Dios o de su amor, de ahí surge la culpa y surge todo lo demás. La vergüenza, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la preocupación, la sensación de no ser suficiente, de no ser pleno, de no estar haciendo algo bien, de que algo falta, pero surgen de la culpa. Una vez que la culpa es eliminada con la expiación, todo lo demás también se limpia, porque son lo mismo. Entonces, bueno, pretendo que se vayan aclarando estos términos, ¿no? Vimos pecado, vimos salvación,
vimos juicio, aunque no hablamos mucho de él, pero vimos juicio con esto que decía Mireya, de que se juzga a sí misma. Vimos juicio, vimos expiación. El curso dice que los juicios son imposibles, que no puede ser posible que tú juzgues. No te dice no debes juzgar o está mal que juzgues. Te dice no puedes juzgar, porque juzgar implica que la mente observe partes separadas de un todo, separadas y desmembradas, y quiera analizar o explorar una por una de sus partes. El curso dice que para juzgar correctamente, tiene la mente que tener una visión global, universal y completa de ese todo, no por partes, sino todo. Y con esa base puede ver cualquier pasado, cualquier presente, cualquier futuro o evento por venir, puede ver todos los involucrados en una situación y entonces puede juzgar correctamente. Pero la mente nuestra no es capaz de ver de esa manera global. Tú juzgas algo o a alguien y tú solamente estás tomando esa parte separada de un todo y le estás queriendo juzgar aisladamente. Tú no puedes ver a todos los involucrados en esa situación, pero a todos es a todos los involucrados en esa situación. Tú no puedes ver el pasado de esa situación, el presente de esa situación y el futuro de esa situación. No puedes. Entonces, desde ese punto de vista, el juicio se vuelve algo imposible, algo que no tiene ninguna validez, aunque creas que lo haces. No tiene validez. Ahora, si hablamos del juicio, vemos que hay un juicio que sí es correcto, porque sí observa todo. Y lo observa, el que observa esto, lo observa desde cómo es él. Es decir, si Dios juzga a su hijo, lo juzga correctamente porque lo está juzgando tal como él lo creó y tal como él es. Entonces ese hijo está juzgado correctamente. Dios es espíritu perfecto, entonces su hijo es espíritu perfecto. En Dios hay conocimiento, su hijo goza de conocimiento. En Dios hay amor, unidad, y ese amor no ataca, entonces el hijo no puede tampoco atacar. Por lo tanto, el hijo es inocente, está siendo juzgado correctamente. Pero no creas que ese es un juicio que tú puedes hacer ahora. Por lo tanto, un juicio que no sea igual a ese, igual al de Dios, no puede existir. No puede haber tal juicio. Es totalmente inválido ese juicio. Por eso es que no puedes hacerlo. Y cuando lo haces, obviamente ese juicio pues te lastima. Es evidente que te lastime, porque te estás juzgando de una manera como no eres realmente. Te estás juzgando incorrectamente. Por eso cuando Mireya piensa que puede ser una mala mamá, una mamá irresponsable, una mamá desobligada, se está juzgando como ella no es en verdad. Ella es perfecta, pura, inocente, santa. Entonces, ¿de dónde salió lo de mala mamá, irresponsable, desobligada y quién sabe qué más? Pues salió de la nada.
entonces no es nada. Por eso ese juicio queda sin validez. No es válido. Esto que acabas de decir, Gaby, es algo que para mi mente ego es muy difícil de darle la validez, que lo escucho y lo entiendo y lo quiero creer, pero a través de la vida aquí en este sueño yo le di poder. Entonces, inconscientemente, por ejemplo, el fin de semana estuve con mi familia, papás, hermanos, que ya saben que es mi coco. Y yo me doy cuenta, y ahí me pierdo, cuando empiezo a entrar en ego y a juzgarme, porque soy muy dada a juzgarme, a preocuparme porque hago la fiesta en la casa de una hermana y quiero dejarla limpia. Porque sí, yo sé que a mi hermana le gusta y porque yo también sé que es mi compromiso, pero lo estoy haciendo con una ansiedad y con una rapidez y con un cansancio que yo misma me sobreexijo, o sea, ni siquiera es la otra, soy yo, me sobreexijo demasiado. Y yo ya en mis ideas creo que quedó totalmente claro que yo no tengo que complacer ni quedar bien con nadie, pero ese día me di cuenta cómo sale mi querer quedar bien. Y cuando me mandó un mensaje diciéndome, oye, 1000 gracias porque veo, ay, ahí fue cuando dije, no es que yo no quería eso, pero no quería, pero fue tal cual, o yo creía que no quería. Cuando ella lo hizo en hincapié, dije, como que muy oculto el ego, dijo, sí, eres muy empática y muy limpia y muy, ¿no? Ajá. Pero no con el espíritu. No. Con el querer ser reconocida, con el decir, soy la hermana mayor y soy bien chipocluda. Ajá. O sea, pero como eso es mentira, ahorita que lo escucho de tu parte, yo debería dejarlo pasar y volver al espíritu y darme cuenta que no gano nada con enjuiciarme y reconocerlo y estar alerta en otras ocasiones, porque se viven, dice Mariana y dice bien, este evento se puede vivir en 1000 situaciones. El quedar bien y el querer que te congratulen, ¿no? Sí. Sí, exactamente, mire. Exactamente, pero para darnos cuenta de eso tenemos que estar muy atentos en la mente. Si no esas cosas se dejan pasar y no se observan. Pero cuando me doy cuenta entro en una locura, Gaby. Y me siento mal. Y ahorita que te escucho digo, pero me estoy dando cuenta. Ya descansa. Ya perdónate. Ya no compitas. Ya no quieras ser la número 1. Todos somos iguales. Ajá. Me lo repito. Ay, pero cuando caigo, entro es como una lucha, una guerra, algo feo, ¿eh? Sí. Feo. Sí. Y todos caemos, ¿eh? Mire, todos caemos. Y cuando caemos, es como ese ego en contra de nosotros de decirnos, pero ¿por qué caíste? Ahora, ya que caíste, voy a acabar contigo. Es nada más estar muy atentos de eso y no permitir que eso suceda. Sí, Mariana, ¿quieres comentar algo? Sí, respecto de eso que comentaba Mire recién, sí, obviamente a mí me pasa, por ejemplo, mucho con el trabajo, que es donde más interacción con gente tengo y menos controlada, digamos, que no es que puedo decir, mira, no me hables, me voy, me tengo que quedar, tengo que estar. Y yo, por ejemplo, cada vez que me descubro en alguna de esas reacciones, o sea, como por ejemplo, mi jefe me felicita y yo me siento, entonces es como que lo exagero, digo, mi ego está contento, ¿viste? Y ya Claro. está, digamos, como que no, o por ejemplo, cuando hay algún error y se descubre que fue culpa de otro, digo, menos mal que fue culpa de otro, ¿viste? Sí, Es como que pero
hasta como con humor, ¿no? Con un poco de ironía, ¿no? De decir, Sí. ay, ¿viste? No dejándolo pasar, pero tampoco dándole tanta importancia, porque a todo el mundo le pasa, digamos. A Es como que nos todos. pasa a todos, todos. Entonces, por ahí eso, el tratar de... a mí me sirve, por lo menos, el humor como salida de esos estados de ánimo tan densos, ¿no? Tan pesados, tan para abajo. El reírme un poco, para mí, o sea, Sí, es una cuestión sí, mía, para mí, pero, pero a mí me saca bastante, ¿no? Es sí, no tomarme tan en serio, eso sería, exacto, no tomarte tan no, en serio. no tomárselo en serio porque no es serio. Exacto, Eh, porque no es serio. sí, Exacto. sí. Y Jimena está poniéndonos en el chat que qué buen recurso el tuyo, Mariana, de reírte, porque eso desdramatiza, dice. Y Tal claro, cual, tal claro, cual. Es más, eso yo en realidad originalmente la idea la encontré en un libro que escribió un chamán, o sea que me pareció interesante, que él daba como una técnica, por ejemplo, cuando uno tiene un recuerdo negativo de algo, tratar de cambiarle algo al recuerdo para hacerlo gracioso, ¿no? ajá, Entonces, si ves que alguien te está insultando, le pones música de tarán, tarán, tarán y algo así, ¿no? Como que es en broma sí, y tratar de alguna forma salir con el humor de eso. Y a mí por lo menos me sirve mucho. A veces lo puedo hacer en el momento, a veces me lleva un tiempo, hasta que llego al estado de ánimo como para, digamos, que me sirva. Pero bueno, la verdad es que a mí me resulta bastante. claro. Y claro que resulta y debe resultar, porque si ustedes recuerdan, el curso dice precisamente que cuando el hijo cree que se separa de Dios o que pasa por su mente este pensamiento de poderse separar de Dios, el hijo se olvidó de reír de esta diminuta y loca idea. El que se haya olvidado de reír quiere decir que se la tomó en serio, que se la creyó. Fue tan serio ese asunto que cayó ahí directito en eso. Si no se lo hubiese tomado en serio, es decir, se hubiese reído, otro sería su panorama, ¿no? Y no pues precisamente como se le llama a este mundo, ¿no? Y no este valle de lágrimas. Claro, claro. Precisamente porque no se rió. Y esa técnica es muy, muy buena, que que tú te caches en eso y te rías, porque solamente es un error cometido. ¿Por qué te tomas tan en serio los errores? ¿No? Yo a lo mejor no me río, tal vez porque no es mucho mi personalidad, pero pero sí me hablo a mí misma y me digo: "No te creas esto, no te lo creas". No lo hago con esa cosa de reír y hacer la música así que de tarán, 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 porque bueno, sí, no soy tan así, pero sí observo esa situación y sí me digo a mí misma que yo no me crea esto, porque si me lo creo, voy a caer de lleno en un pozo del cual me va a resultar muy, muy difícil salir, ¿sí? Ahora que estuve allá en Colombia, en este encuentro presencial, pues había mucha gente de muchas partes, de muchas, muchas partes. Yo llegué y cuando empecé a ver todo esto y empecé a ver cómo la gente me hablaba, los que son participantes, los que son, digamos, estudiantes, cómo me hablaban y cómo me trataban, se los juro que yo no lo creía, no lo podía creer, porque cuando yo estoy haciendo algo como esto que hago ahora, o en esta plataforma de allá de Colombia, pues yo estoy de un lado de la plataforma,
todos los demás espectadores están del otro lado y yo no los veo y yo no los conozco y yo no los identifico. Entonces llego allá a un lugar lleno de gente y la gente me empieza a tratar a mí como si fuera yo la persona esta que pasa ahí cuando pasan estos eventos de los Óscares y todos esos y que les ponen la alfombra roja a los actores. Se los juro que así me trataban. Y yo decía, ¿me estás hablando a mí? ¿Te estás dirigiendo a mí? Sí, es que tú eres la que sale en YouTube. Y yo decía, sí, en YouTube, pero YouTube no es Hollywood. Pero es que yo te veo ahí y casi, ¿me das tu autógrafo? Se los juro que yo estaba así como de verdad choqueada, ¿eh? Se los digo en serio, choqueada. No me lo podía creer. Y de pronto alguien me dice, es que tú diste una clase, y me lo dijeron, diste una clase hace mucho tiempo, que ya no recuerdo cuánto fue, ni en dónde fue, pero diste una clase que hablaba de esto, del otro, de aquello, y no te imaginas cómo me sirvió a mí esa clase. No te imaginas cómo ha cambiado mi vida con esas palabras que tú dijiste. No te imaginas el cambio que has hecho en mí con lo que tú dijiste. Y yo me quedaba así como diciendo, ¿yo? ¿De verdad yo? Como que yo no me puedo creer eso, ¿no? Y bueno, así se fueron pasando los días, pero eran todos los días iguales. A veces estábamos comiendo en un comedor muy, muy grande y pues yo había ya terminado de comer, me levanté de la mesa y me salí. La salida tenía unas escaleras, entonces iba yo subiendo las escaleras y en la mesa que quedaba al lado mío, al subir, una persona le dice a otra, evidentemente parece que ellos se conocían, y una persona le dice a otra, mira, mira, ella es la que sale en YouTube. Y el otro soltó la cuchara y dijo, ay, sí, allí va. Y yo así como volteando, creo que no es a mí, le hablan a otro. No, hablaban de mí. Entonces, esto me iba haciendo a mí sentirme, como dice Mariana, como, uff, con el ego, bueno, grandísimo, enorme, soy importante, todos me conocen, yo no los conozco y ellos a mí sí, he sido parte importante de sus vidas y ya me estaba yo sintiendo así toda grande y ancha, ¿no? Y un día pasaron una película, que no es película, es un documental. Después les digo cuál es por si lo quieren ver, que no saben cómo me aterrizó eso, ¿eh? Pero iban a pasar esta película y una persona me dice, ay Gaby, qué bueno que te veo, porque fíjate que la persona que se queda conmigo en la habitación del hotel me preguntó si yo te conocía y le dije que sí. Y esta persona me dijo, por favor, tienes que conseguirme una foto con ella. Tienes que tomarnos una foto a las dos. Dice, entonces, ahorita que te veo, déjame ir por esta muchacha, pero no te vayas a ir, porque muere por una foto contigo. Yo así como, ¿de verdad esto es cierto? ¿Es cierto esto? Total que me quedo ahí sentada, regresa esta chica con esta muchacha y dice, ya la traje, aquí está ella. Y pues ya me paro, la saludo, y esta muchacha de verdad, créanme, como si estuviese viendo pues no sé, a qué actor les gusta, así como, ajá. Y dice, ¿me das permiso de tomarme una foto contigo? Y le dije, pero claro que sí, pues ni que fuera yo la estrella de Hollywood. ¿Y qué creen que me responde esta chica? Es que para mí sí lo eres. Yo dije, Dios mío, no puede ser que yo esté viviendo esto, ¿eh? No puede ser. Entonces, bueno, ya me tomé la foto con ella, se despidió, etcétera, porque era tanta gente ahí que ni siquiera podías estar como conviviendo mucho con ciertas personas, ¿no? Era mucha gente, entonces nos tomamos la foto
ella se va y yo entro al baño a lavarme las manos porque como hacía tanto frío ahí y yo tenía puestos los guantes porque de verdad era mucho, mucho frío, me quité los guantes y me lavé las manos. Entonces, al lavarme las manos, me veo en el espejo del baño y me dije a mí misma, aquí es lo que quiero comentarles, esto de que a lo mejor yo no me río porque no soy así, pero sí me digo las cosas. Me veo al espejo y digo, ah, aquí estás tú. Eres la misma de siempre, la misma de todos los días, la que se lava las manos todos los días y la boca y se ve al espejo todos los días. No has cambiado, no eres otra, eres la misma. Nunca te la creas, nunca te la creas. Y como que eso me bajó los humos que se me habían subido a la cabeza, de verdad, del ego, bajaron y ya me fui como más tranquila a ver la película o este documental. Pasan el documental y hagan de cuenta que se trataba exactamente de lo mismo. Y yo dije, qué bueno que vi esto, porque si no, de verdad me la he creído que soy la gran cosa y la verdad no soy nada, ¿no? Pero qué bueno que lo vi, para que nunca me la crea yo, para que nunca me la crea. Y es esto, quítale esa idea de realidad a eso. Eso no es verdad. No te creas eso. Eso no eres tú. Pero si dejas que te lo creas, tanto si eso parece ser bueno como parece ser malo, es exactamente lo mismo. Si tú te lo crees, te vas a caer en un pozo tan profundo que no vas a saber cómo salir de ahí. Y ahora te va a costar doble. Si antes lidiabas con la culpa, ahora vas a lidiar doble. Y si antes lidiabas con el miedo, ahora vas a lidiar doble. Y si antes lidiabas con el pecado, ahora vas a lidiar doble. Entonces, cacha esto, observa esto que está ocurriendo y no le des realidad. No te lo creas. Y si a ti te sirve, como Mariana, reírte, ríete, porque precisamente eso fue lo que se le olvidó al Hijo de Dios, reírse de su idea loca. Pues entonces ríete para que le quite seriedad a todo esto y pueda ser más fácil para ti soltar todo eso que tú creías que era verdad. Hace rato yo iba a comentar, para Mireya, que es parte de la mente, es matar dos pájaros con un tiro, porque tampoco soy muy risueña. De hecho, tengo una voz muy agresiva, muy fuerte. También quiero ser, pero es parte de mi forma de ser, así es, como esa autenticidad, ¿no? No sé, dices tú, yo no soy muy de risas, pero ahorita que Mariana lo comentó, de veras, me dio mucha risa y me vi aquí en la cámara como pocas veces, riéndome mucho. Y lo relacioné con esa parte cuando mucha gente me ha dicho, deja que salga tu niña. La niña es inocente, la niña no se la toma en serio. Y entonces, cuando describimos a un niño, lo describimos como todos lo somos, inocentes, maravillosos, llenos de luz, de alegría, como lo que todos somos. Pero yo me olvidé de ser niña. Y ahora cuando me veo sonriendo, me encantó esta técnica. Porque sí, y de hecho hasta me hace sentir feliz, ¿saben? Claro, Y claro, entonces, al espíritu en toda su magnitud, claro. cuando puede ver esto en alguien que, de hecho, he sido juzgada, tachada y es que Mireya es jetona, así, ¿eh? Mireya es jetona. Ya no quiero ser jetona.
Me gusta ser risueña, me gusta sentir esta alegría de, aún de esto, sonreír de que ya me estoy dando cuenta. Claro. Está muy padre, gracias. Claro, claro. Y esa humildad en la que no puedo dejar de pisar, porque Mireya siempre ha sido de sentirse la mayor, la que se tituló, la que se casó, la que tiene 4 hijas, o sea, como buscando siempre ser diferente a los demás. Diferente a los demás. Exacto. Y soy como cada uno de todos los que claro. tenemos este mundo. Claro. Bueno. Claro, incluso esa idea de pensar, es que yo no soy risueña, es que esa no es mi personalidad. Eso también es un cuento que te has inventado tú. Claro, claro. Gracias. Ese es parte del sueño que nos hemos fabricado. Que tengo una personalidad y que así voy a ser siempre, eso no es cierto. Eso es mentira. Uh-huh. Bien. ¿De qué más podemos hablar, chicas? ¿Qué otro concepto se les ocurre que hay en el curso que tiene que ver con con estas ideas cristianas que se pueden resignificar? Vimos pecado, vimos salvación, vimos juicio, vimos expiación, vimos perdón. No escucho el miedo, y el miedo se esconde detrás de tantas cosas. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando tú de la personalidad, imagínate que yo desde mi ego siempre me creí chucha cuerera con esta personalidad tan arrolladora que tiene Gaby, o yo, o cualquiera, ¿no? Porque esa es la creencia de la mente. ¿Qué hago si dejo de tener esta personalidad? Tengo pavor, no tengo miedo, tengo pánico a dejar. Ahora me he puesto ciertos, el decir, no me peino, no pasa nada, no me pinto, se me ve mi hueso, no pasa. Validando mi ser más que mi personalidad, ¿no? Porque yo vengo de un lugar donde esa palabra era muy fuerte. En mi familia decían mucho, pues no es bonita, pero tiene una personalidad única. Entonces, tener personalidad era mejor que todo. sí. No importaba, era tu Entonces, de repente, el día que leíamos de la personalidad, qué miedo perder esa personalidad. Claro. Claro, pues es que la personalidad es precisamente eso que crees que eres, pero que no eres. La personalidad es un personaje. La persona es un personaje, es una máscara. Y la el palabra, miedo, pues imagínate cómo no vas a tener miedo de perder lo que crees que eres y con qué te vas a quedar. Tienes miedo de dejar de ser quien crees que eres. Ni siquiera religioso. O sea, no, el miedo lo engloba todas las religiones, todas las filosofías, todas las creencias. El miedo es un ego con muchas facetas, ¿verdad? Eso es el ego, el miedo. Exacto. ¿Cómo no vas a tener miedo de dejar de ser quien crees que eres? Dejas de ser quien crees que eres o esa persona, personaje o personalidad que eres y que tienes, y entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada. Eso es lo que el ego te dice. No vas a hacer nada. Te vas a perder ahí en el amor de Dios y ya no vas a ser alguien especial. Pero cuán incongruente puede ser el miedo, porque por miedo me compro que tengo personalidad. Pero honestamente y en el fondo yo me sentía así pequeñita y me comparaba con
todo, por gorda, por morena, por que no sé algunas cosas, o sea, comparándome, o sea, qué incongruencia. Creer que soy grande, pero a la vez tan nada, por puras cosas externas. Claro. Esa creencia en no aceptar, mi no aceptación como hijo de Dios, desde mi ser, desde mi espíritu, no lo externo. Claro. El Muy, curso dice que el ego cree que eres grande en tu pequeñez. Porque el ego no conoce la grandeza. aún ahorita que hablabas de las artistas, yo he conocido 2, 3 personas que actúan aquí en México, haciendo sus declaraciones honesta y abiertamente desde el corazón, como ahorita lo hacemos, con una mente limpia y hablando de esta pequeñez ante el mundo. Y tú las ves con tantos atributos desde la creencia de la belleza, que cuando yo lo oía, eso que compartías ahorita, yo no podía creerlo porque yo decía, bueno, es que yo estoy pasada de peso, pero ella es así, ¿no? O sea, shock. Ahorita que lo estoy hablando y dándome cuenta. Pues es lo que el ego quiere, ¿no? Competir y compararse, precisamente para reforzar la separación, la idea de la separación. Otro concepto cristiano que el curso utiliza, pues es precisamente la palabra Cristo. Precisamente es esa palabra, Cristo. Hablando ahorita de esta personalidad, de este personaje, de esto que creemos que somos, de esa grandeza en la pequeñez, lo que menos creemos ser es Cristo. Creemos ser todo aquí, pero Cristo no. Y Cristo es realmente lo que somos. Cristo es el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Y tú no has dejado de ser el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Entonces tú sigues siendo el Cristo. Jesús se llamó a sí mismo el Cristo porque Él pudo reconocer esto. Él pudo reconocer que era el Hijo de Dios. De hecho, esa era el ataque, el ataque que otros le hacían, ¿no? ¿Por qué dices que eres el Hijo de Dios? ¿Por qué tú dices que eres el Hijo de Dios? Pues es que sí soy, ¿no? Él reconoció que lo era, pero no solamente que lo era él, sino que lo éramos todos. Cuando él reconoce esto, digamos, primero que nadie, o primero que todos, entonces como que junta su nombre, ¿no? Con el Cristo, Jesús, Cristo, Jesucristo. Pero no porque la persona que él era o el hombre que él era fuera el Cristo. No, no somos el Cristo en la persona. Somos el Cristo en el ser. El ser es el Hijo de Dios. Nuestro espíritu es el Hijo de Dios. Y no somos Cristos individuales. Somos un solo Cristo, porque somos un solo Hijo. También el nombre de Jesús se nos hace atemorizante desde el punto de vista de nuestro ego, porque pensamos que no nos acercamos a Jesús, pero ni a un centímetro. Que Jesús es Jesús o era Jesús y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Obviamente, desde las personas o las personalidades
los cuerpos, pues por supuesto que Jesús es algo distinto a otro. Pero Jesús, la palabra Jesús en un curso de milagros es un símbolo. No es algo que sea real, porque Jesús en la persona, en el hombre, ya no está. Entonces se utiliza como un símbolo de la mente de Cristo, del amor de Cristo, de la paz de Cristo. Cuando Jesús dice, mi paz les dejo y mi paz les doy, está diciendo, estoy compartiendo el Cristo con ustedes. Ustedes también son el Cristo. Ustedes también son el Hijo de Dios y ustedes también tienen paz. Entonces, Jesús es un símbolo, pero el Cristo es la realidad de lo que somos. Por eso nuestro nombre también es un símbolo. Gabriel es un símbolo, Mariana es un símbolo, Mireya es un símbolo, Lucía y Jimena. Pero la realidad nuestra es el Cristo en nosotros. Somos el Cristo, somos el Hijo de Dios, somos el único Hijo, no uno de los muchos hijos, somos el único Hijo. Todos hacemos al Cristo, todos somos el Cristo. Entonces, pensar que yo no soy Cristo o como Cristo y que nunca puedo llegar a serlo, eso más que humildad es arrogancia. Porque el ego te dice que tú no puedes ser el Hijo de Dios. Que tú te crezcas en tu pequeñez y que no reconozcas tu grandeza. Que te crezcas en tu grandiosidad, no en tu grandeza. Entonces, le tememos a esas palabras, Cristo o Jesús, porque pensamos que es algo que está muy lejos de nosotros, que no vamos a poder llegar a ser como ellos, que, bueno, no, ni siquiera nos acercamos, pero esto es algo totalmente falso. En el símbolo, bueno, pues todos tenemos nuestro propio símbolo, pero en la realidad, todos tenemos a Cristo en nuestra mente. Todos somos Él. No solamente lo tenemos, sino que somos el Cristo. Precisamente por ese temor que siento de Cristo, o por ese temor que siento de lo que yo realmente soy, es que no quiero dejar de ser lo que creo que soy. Porque no quiero ser Cristo. Porque no quiero ser amor. Porque no quiero ser paz. Porque yo no quiero fundirme en la luz de Dios y ser uno con Él. Yo quiero seguir siendo aparte. Yo quiero seguir siendo especial. Yo quiero seguir teniendo mi propia simbología. No quiero ser la nada y el todo. No, yo quiero ser Gabriela. Por eso es que tenemos ese temor de acercarnos a lo que somos. Tenemos el temor de regresar a Dios, que es de donde yo me salí. Me salí precisamente porque no quería estar ahí. Por eso tengo miedo de regresar. No quiero estar ahí. Es, como decíamos hace unos minutos, es parte de empezar a sanar nuestra mente, de reconocer que yo realmente quiero ser especial, que yo realmente quiero seguir siendo un cuerpo, que yo realmente quiero seguir siendo un ego, estar separado, estar aparte, ser especial y seguir siendo quien no soy en realidad. Pero mi condición de Cristo,
aunque yo no lo quiera, aunque yo no lo acepte, aunque yo no lo crea, es una condición que yo no puedo eliminar. Puedo no creerlo, puedo no aceptarlo, pero no puedo hacer que deje de ser verdad. El Cristo es mi realidad. El Cristo es lo que soy. El Cristo es lo que Dios creó como su hijo. Y yo soy su hijo. Sí, mire. Es que ahorita que tocaste el tema de Cristo, va muy de la mano, y cuando yo les estaba platicando lo de mis hijas, tengo una tía que es sumamente religiosa, pero la religiosidad puede tergiversar. Y entonces cada que yo hablo de algo así como lo estoy hablando con ustedes, y ella me dice, no, es que tú tienes que cargar tu cruz. Y yo cuando oigo eso, pues no le quiero dar cabida, porque aún sin saber lo que estamos aprendiendo en el libro, algo aquí adentro sí me decía, o sea, no, nadie quiere que yo cargue una cruz, ni que me pongan clavos. Y bueno, ni siquiera me había dado cuenta que la que se pone los clavos y carga la cruz por las ideas que vienen soy yo. Pero a donde voy es la sociedad que habitamos, la mente, no la sociedad, la mente que habitamos en el ego, sí le damos valía inconscientemente a esto. Y creemos que hay que cargar una cruz cuando esto es un absurdo. Y entonces se tergiversó totalmente la idea de Cristo, Hijo de Dios. Claro. Claro. Pensamos que, o se piensa que si entonces eres el Cristo, o si eres el Hijo de Dios, pues entonces tienes que cargar una cruz. O por miedo a cargar esa cruz, mejor ni quiero ser Cristo. Claro. Por miedo a entonces, cargar esa cruz, no quiero ser Cristo. Terrible. Sí. Claro. Por eso tampoco entendemos la voluntad de Dios ni queremos que se haga su voluntad. Porque si su voluntad fue que su hijo fuera clavado en una cruz, imagínate lo que me espera a mí, con lo que yo he hecho, ¿no? Ven cómo esas ideas, aunque no las tengamos como en una religión que profesemos, que practiquemos, de todas maneras están ahí metidas, muy metidas. Sí, Mariana. Sí, yo quería comentar antes que hablabas un poco de Cristo y de los juicios, o sea, retomando el tema que hablábamos antes de los juicios. A mí me había impactado mucho cuando leímos en el texto, no me acuerdo bien cómo lo decía, pero que si todos somos uno, cada juicio que yo emito en contra mío o en contra de cualquiera de mis hermanos es un juicio que estoy emitiendo en contra de Jesús. Cosa que a mí o sea, si bien tiene lógica con todo lo que enseña el curso, a mí me impactó mucho leerlo así, ¿no es cierto? Porque es como que, ¿cómo voy a llamar a Jesús, no sé, vago, mentiroso, asesino? Es como que, no. Pero, o las cosas que me puedo decir a mí misma, ¿no? Que esto no lo hago lo suficientemente bien, que estúpida, que tonta, que entonces... eso es como, eso no lo recuerdo habitualmente, ¿no? O sea, es como que hay cosas que sí en mi cotidianeidad digamos, las recuerdo y las utilizo, pero ese es un concepto que, si bien de vuelta lo entiendo y lo recuerdo, pero es como que me cuesta, ¿no? Es como que hay algo, como si algo dijese, no puede ser así. Sí, sí, porque seguimos viendo a Jesús como algo aparte de nosotros. Algo mejor. Algo y como mejor. Que además es como una especie de pecado o de sacrilegio que uno diga eso, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a decir eso a Jesús? O sea, es como, no, me va a castigar. Claro, por eso hay una parte del texto en donde Jesús dice, ya perdóname, ya bájame de la cruz. Y tú dices,
Que lo perdone, pero ¿de qué? ¿De qué le tengo que perdonar? Pues de todos los juicios que le hiciste, porque al hacérselos a los demás o a ti mismo, se los hiciste a él. Por eso hay una parte en la Biblia que dice que todo lo que le hagas, hasta el más pequeño de estos hermanos, se lo estás haciendo a él. Ujú. Precisamente por esa unidad que compartimos o de la que somos parte integral. No puedo estar emitiendo un juicio con respecto a algo o a alguien, o incluso a mí, porque lo estoy haciendo a todos y lo estoy haciendo al Cristo y lo estoy haciendo también a Dios. Qué bueno, Jimena, qué bueno que te parece esclarecedora. Pues es la finalidad, ¿no? Es la finalidad que estos conceptos de los cuales a lo mejor no hablamos tanto cuando vemos las clases de las lecciones, no los abordamos tanto, pero pienso yo que sí son importantes para que nos ayuden a comprender más el texto, a comprender más también las lecciones cuando las leemos y obviamente a practicarlas. ¿Por qué no puedo juzgar? No solamente por qué no debo, sino por qué no puedo, porque es imposible que el Cristo sea culpable de algo. Si su padre no es culpable de algo, su hijo tampoco lo es. Entonces, cualquier juicio que yo emita es totalmente inválido. Pero si creo que lo hice, si creo que juzgué, ese juicio solamente me hace daño a mí, porque me estoy juzgando yo. Todo juicio es una confesión. Estoy hablando de mí, no de los otros, de mí. Ujú. Y bueno, pues no sé si ustedes quieran comentar algo más o decir alguna otra idea o concepto del que no hayamos hablado hoy. Lo podemos comentar otro poco, aunque ya son las 8. O si ustedes gustan, dejamos la clase, como ustedes me digan. Yo creo que hablamos de suficientes. Y como dice Jimena, la clase fue muy esclarecedora. Sí, creo yo también que sí. Comparto lo mismo. Entonces, pues bueno, si ustedes gustan, voy a detener el video, la grabación.